Hola, ¿cómo están? Bonita tarde, bienvenidos un martes más a las pláticas sobre salud y sobre alimentación saludable. Gracias por conectarse, como todos los martes. También agradezco cuando ven los videos después, ya que no pueden estar en el en vivo. Muchísimas gracias por verlo, dejarme comentarios, preguntas. Sobre todo, espero haber respondido a algunas que me escribieron de manera personal a mis cuentas. Muchísimas gracias. Ya contesté algunos mensajes sobre la plática anterior, algunas preguntas. Espero que hayan quedado resueltas sus dudas. De verdad agradezco sus comentarios, así como sus preguntas. Es súper importante para mí. Y también quiero aprovechar para agradecer a CONAIP que nos permite este espacio. Si es la primera vez que te conectas a las pláticas de los martes, que son todos los martes a las 4 de la tarde, pues me presento. Soy Patti Pineda, soy trofóloga, coach en hábitos y chef de alimentación basada en plantas. Así que básicamente me dedico al acompañamiento en el cambio de hábitos y alimentación saludable de manera personal, grupal y también a las familias, cosa que me motiva muchísimo y es a lo que me he estado dedicando exclusivamente al acompañamiento familiar en los últimos 2 años. Así que eso es a lo que me dedico y también agradezco a CONAIP que nos permita estos espacios donde podamos compartir información súper importante que creo que les puede servir. Creo que es algo que suelo compartir de una manera muy sencilla, muy práctica, sin meterme tanto a los detalles teóricos, y es una información que puedes aplicar fácilmente cuando quieres empezar a hacer cambios en tu alimentación. También te invito, aprovecho ahorita que estoy iniciando la plática, a que te suscribas a nuestro contenido semanal y que también puedas ver los otros contenidos que se publican o se comparten en las redes de CONAIP. Esto te va a ayudar muchísimo porque afortunadamente comparten temas de todo tipo, así que hay para todos los gustos y todos los intereses. La plática del día de hoy tiene un poquito que ver con la plática anterior. Generalmente, y suelo explicarlo siempre, me gusta que las pláticas estén un poquito ligadas. Puedes ver mi contenido desde el año pasado si es que necesitas información sobre harinas procesadas, sobre el azúcar, sobre los alimentos procesados, sobre cómo puedes armar una alacena saludable e ir identificando productos que no te sirven. Lo que he estado compartiendo en esta primera parte del año es información sobre cómo puedes completar tu alimentación, pero en un poco con temas más específicos, como las grasas, los carbohidratos, sobre todo los mitos sobre la alimentación. Así que todo este contenido lo puedes revisar. El día de hoy, como mencionaba hace unos segundos, voy a hacer como la continuación, porque estuve hablando sobre cómo se genera la grasa en el cuerpo, cómo podemos perderla de manera eficiente y también cómo podemos construir masa muscular. A consecuencia de ese tema, la pregunta siguiente casi siempre es, ¿qué son las proteínas? Porque la proteína es el grupo alimenticio clave, digamos que es el protagonista o el grupo estelar cuando quiero aumentar masa muscular. Pero no solamente cuando estoy con ese objetivo. No pierdas de vista que la proteína es un macronutriente esencial del que voy a hablar el día de hoy. Así que nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos y voy a empezar hablando sobre los macronutrientes para que podamos entender en dónde se clasifican las famosas proteínas o la proteína y por qué es tan necesaria. Luego voy a explicar qué hace, qué funciones hace dentro de nuestro cuerpo, cómo podemos distribuirla dependiendo de los objetivos que tengamos y cuáles son las mejores fuentes o las dos fuentes de obtención de proteína. Así que, ¿qué son los macronutrientes? Voy a empezar hablando de esto para que podamos entender en dónde se clasifica la proteína. Los macronutrientes son sustancias que le dan energía al organismo. Son sustancias a partir de las cuales trabajamos, sintetizamos, obtenemos energía para poder seguir con vida. Macronutrientes son el grupo alimenticio que se clasifica en 3 subgrupos y que son esenciales para la vida. Básicamente, los seres humanos nos mantenemos vivos gracias a los macronutrientes. ¿Qué hay del otro lado en los micronutrientes? No voy a profundizar en ellos, pero solo para que tengas en cuenta cuál es la diferencia. Dentro de los micronutrientes están las vitaminas y los minerales. No generan energía, digamos que no nos mantienen con vida como los macronutrientes, pero son esenciales porque participan en la generación de energía. Ahora, pasándonos de nuevo al grupo de los macronutrientes, ¿qué tenemos ahí? Tenemos los hidratos de carbono, que son los famosos carbohidratos de los que hablé hace 8 días, y tenemos también las proteínas y las grasas. El día de hoy voy a hablar de las proteínas, no porque sean menos importantes, hablé en segundo lugar, pero casi
siempre la duda es cuántos carbohidratos me como, cómo elijo mis carbohidratos, los carbohidratos engordan. Entonces, si tienes dudas sobre este tema, te invito a que veas la plática de hace 8 días donde abordé el tema de los carbohidratos. El día de hoy estoy con las proteínas, que es un grupo, sintetizando un poquito lo que acabo de mencionar, es un grupo que pertenece a los macronutrientes. Quiere decir que a partir de las grasas, de los carbohidratos y de las proteínas es que mi organismo genera energía y genera el combustible que lo mantiene con vida. Son básicamente los componentes estructurales de las células y se recomienda entre un 10 a 15% del total de mis calorías de la dieta en forma de proteínas, y entonces estaría hablando de una dieta equilibrada. ¿Cuál es su función? Y antes de irme a su función, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar cómo podríamos entender la composición de las proteínas. Son péptidos que están constituidos de aminoácidos que se liberan y se descomponen una vez que empezó la digestión. Quiere decir que si yo me como un pedazo de pollo, un pedazo de pescado, un pedazo de salmón, un pedazo de carne, cuando mi cuerpo comience a metabolizar, que metabolizar quiere decir descomponer en pequeñas partículas, cuando mi cuerpo empiece a metabolizar eso que me acabo de comer y llegue a su unidad mínima, habrá descompuesto esa comida en una cadena de aminoácidos. Aminoácidos es la unidad mínima en la que se puede descomponer una proteína. Podemos imaginarnos como una cadena muy larga y cada eslabón sería un aminoácido. Algunos de estos aminoácidos o algunas de estos microcomponentes de las proteínas, el ser humano puede sintetizarlos, es decir, que podemos producirlos por nosotros mismos, y otro grupo de aminoácidos muy importante, denominados esenciales, los vamos a conseguir a partir de la dieta. Y eso es justamente lo que voy a explicar en unos minutitos. Ahora, la proteína es muy importante que la consideres cuando estés armando un plan de alimentación o cuando te decidas, tomes la decisión de empezar una dieta o un régimen que vaya muy acompañado de algún profesional de la salud que hayas tomado la decisión, sea el objetivo que persigas. Este es el primer punto. Cuando te plantees una dieta en tu alimentación, es muy importante que le cuentes, que seas muy específico en el objetivo que estás persiguiendo con el profesional de la salud que va a guiar o que va a diseñar tu plan de alimentación. Es importante que le digas en qué etapa de la vida te encuentras, cuál es la meta que deseas alcanzar para que entonces él haga los cálculos específicos del porcentaje de proteína que vas a consumir. ¿Por qué me refiero a esto con tanta importancia? Porque la proteína no puede estar mal calculada, porque la proteína es un grupo alimenticio constructor. La proteína construye tejidos, participa en funciones hormonales, construye órganos, construye músculos. Es básicamente el constructor. Si nosotros lo dijéramos de otra palabra, una palabra más sencilla, hiciéramos una analogía, esos pequeños ladrillos serían los aminoácidos que están construyendo músculos. Entonces, básicamente es un grupo que no puede faltar, es un grupo que tiene mucho que ver con el objetivo que tengas y lo determina precisamente la meta que estés persiguiendo. Voy a poner un ejemplo. Si eres una mujer que está próxima a embarazarse, esto es fundamental que lo comuniques a tu nutriólogo, al health coach que te va a guiar. Si eres un deportista de alto rendimiento que no has llegado a la mayoría de edad, es súper importante que comuniques esto a quien va a diseñar tu plan. Si estás lactando, si estás intentando perder peso, perder grasa, si estás intentando crecer masa muscular, es todavía mucho más importante que plantees este objetivo, porque a partir de lo que desees hacer con tu alimentación, se determinará el porcentaje que ocupará la proteína dentro de toda tu dieta. ¿A qué voy con esto? Bueno, los macronutrientes, que como decía, son los hidratos de carbono, también conocidos como carbohidratos, las grasas y las proteínas, deben tener una distribución correcta que se puede calcular hasta obtener un porcentaje. ¿Cuál sería una distribución más o menos equilibrada en una persona con una salud estable, un peso estable, una actividad más o menos con unas 4 a 5 veces a la semana? Pues podría distribuir más o menos
sus macronutrientes de la siguiente manera. Esto, repito, es algo muy general. Tendrían que calcularlo dependiendo tu edad, tu peso, tus objetivos, tu estado de salud. Pero podríamos hablar que los carbonos o hidratos de carbono ocuparían un 30%, las proteínas un 20% y las grasas un 20%. Ahí estamos hablando más o menos de una distribución equilibrada en un plan de mantenimiento. Pero si tú necesitas otra distribución, porque eres un deportista de alto rendimiento, porque estás comenzando a cargar peso, estás iniciando un entrenamiento de alto rendimiento, entonces no olvides que la proteína, como lo decía al inicio de la plática, es el protagonista en el crecimiento y la construcción de tus músculos. Así que es muy importante que hagas estos cálculos. Acabo de hacer un cálculo aproximado de algo que podría ser una buena recomendación, una buena, más o menos, distribución de macronutrientes. Así que cuando tomas esta decisión, cuando estás persiguiendo un objetivo, cuando estás decidida o decidido a que te acompañen en el cálculo de tus macronutrientes. Así que para actuar como fuente de energía, la proteína hay que cuidarla para que no se vaya de nuestros músculos. Por lo tanto, es aquí muy relevante que tus carbohidratos estén bien calculados al momento de que hagas ejercicio para que la proteína vaya directamente a la construcción de tus músculos. Los 3 macronutrientes deben estar perfectos, bien equilibrados y asegurar una ingesta durante todo tu día. Por ejemplo, si estoy haciendo un ejercicio o estoy empezando a cargar peso, es sumamente importante que no desgastes tus músculos y que sean acompañados de una proteína que pueda darte un buen porcentaje de aminoácidos. Por ejemplo, hay algunos autores que dicen que los 3 macronutrientes trabajan coordinados. A mí me gusta mucho, una vez que tuve la oportunidad de leer cómo un autor se refería que la proteína era el ladrillo constructor, mientras que el carbohidrato era la energía con el que ese ladrillo o ese constructor lograba hacer crecer el músculo, y las grasas era la casa de ese como matrimonio. Así que así es una manera muy sencilla de entenderlo. Cuando yo obtengo el carbohidrato, estoy obteniendo energía, como lo mencionaba en la clase pasada o en el live anterior, y mientras tengo una proteína, estoy obteniendo la unidad básica de construcción de mis músculos. Obtengo energía para construir esos músculos mediante un ambiente hormonal que me dan las grasas. De las grasas voy a hablar dentro de 8 días. Ojalá se puedan conectar. Así que cada gramo de proteína me da 4 calorías y de la misma manera me dan los carbohidratos, mientras que las grasas me dan 9 calorías por cada gramo, así que ahí está más o menos la diferencia. No todas las proteínas son de la misma calidad y no todas las proteínas son completas, así que voy al siguiente punto de lo que quiero compartirles el día de hoy. Nosotros los seres humanos vivimos con 20 aminoácidos. Estos 20 aminoácidos son los que nos permiten la construcción de lo que mencionaba, como son tejidos, músculos, órganos y hormonas, por ejemplo. También la proteína interviene en estos funcionamientos. Entonces, cuando yo puedo obtener esos 20 aminoácidos es cuando estoy gozando de una muy buena dieta equilibrada y en consecuencia una muy buena salud. Esos 20 aminoácidos, 11 puedo producirlos yo de manera natural, es decir, mi cuerpo los sintetiza, los puedo obtener yo de manera solita y el organismo los construye, los sintetiza. ¿Qué pasa con los otros 9? Los otros 9 denominados aminoácidos esenciales son justo los aminoácidos que hay que ir a buscar en cada una de la ingesta de platillos con proteína que estamos buscando. Esos 9 aminoácidos que obtenemos de 2 fuentes distintas, que pueden ser proteína animal y proteína vegetal, esos 9 aminoácidos se denominan esenciales. Sin ellos no podríamos vivir, no podríamos seguir generando la construcción que obtenemos a partir de la proteína. Así que es muy importante hacer esta aclaración porque hay 2 fuentes de las cuales podemos obtener proteína. Una es la famosa fuente vegetal y la otra es la fuente animal. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2? Y es aquí donde quiero hacer como especial énfasis para que quede muy claro qué es lo que sucede con una alimentación vegana y qué es lo que sucede con una alimentación omnívora. La alimentación vegana es aquella en la que solamente consumo alimentos de origen vegetal, no hay nada de origen animal.
Y en una alimentación omnívora consumo todo tipo de proteína, desde vegetal hasta animal. ¿Qué pasa con los veganos o con los vegetarianos muy estrictos? Ellos tienen que ser especialmente cuidadosos en la obtención de sus 9 aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque la principal diferencia entre la proteína vegetal y la proteína obtenida de un animal es que la proteína animal contiene sus 9 aminoácidos esenciales, es decir, es denominada una proteína completa, mientras que la proteína de origen vegetal es una proteína que está incompleta. En algunos casos encontraremos proteínas que tienen de 6 a 5 aminoácidos esenciales. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer aquí? ¿Pasa algo? En realidad no pasa nada si tú eres muy cuidadoso con tu dieta, si la calcula un experto en hacer estas equivalencias, o tú te has informado en cómo hacerla. Lo importante es que completes, te vas a volver un poco más creativo, vas a tener información sobre la combinación de alimentos y vas a hacer un poquito de cálculos para obtener esos 9 aminoácidos y no sufras al hacer este cambio de alimentación. Así que ambos, el veganismo o las personas que practican la dieta omnívora, pueden obtener fuentes de proteína de calidad y completas siempre y cuando sean conscientes de que se debe obtener una proteína de calidad. Esto es lo que debemos perseguir. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con los veganos, tendríamos que hacer combinaciones. Voy a poner un ejemplo. Generalmente las leguminosas, como el chícharo, las habas, los frijoles, las lentejas, suelen completarse muy bien con cereales como arroz, como avena, como quinoa. Y al hacer estas combinaciones, obtenemos los 9 aminoácidos esenciales que se buscan en una proteína. Ahora, hay expertos en salud y estudios muy recientes que hablan de que no necesariamente necesitas hacer esta combinación en todas tus ingestas, en las 3 o 4 comidas que acostumbres a hacer. Basta con que 2 de ellas las tengan o basta con que se haya logrado obtener la cantidad de proteína que necesitas. Aquí es donde viene una pregunta interesante. ¿Cuánta proteína necesito para poder vivir? Se calcula que necesitamos, calcula y se ha verificado que podemos vivir muy bien y obtener muy buena proteína a partir de multiplicar tu peso por 1 gramo y obtienes el gramaje de proteína que necesitas al día. ¿Cómo puede ser esto? Si eres una persona que pesa 49 kilos, necesitas 49 gramos de proteína al día. Así que esto en realidad se vuelve muy fácil de lograr. No necesitamos tanta proteína como nos han hecho crecer, salvo, repito, que tengas objetivos muy específicos, seas un atleta de alto rendimiento, estés iniciando un entrenamiento donde cargues mucho peso. Estos cálculos tendrían que hacerse de manera personalizada, pero si gozas de buena salud, con actividad física moderada, no padeces ningún tipo de enfermedad, este es un cálculo muy aproximado de lo que verdaderamente el cuerpo necesita. Multiplica tu peso por 1 gramo y obtendrás el gramo de proteínas. Volviendo al tema de los veganos, no necesariamente necesitan obtener los 9 aminoácidos en el desayuno, en la comida o en la cena. Lo que es de mucha relevancia es que calculen la cantidad de gramos que necesitan por día, dependiendo, repito, de su peso con la fórmula que acabo de darles, y la pueden distribuir haciendo esta combinación. Repito, una muy buena combinación son los cereales con las leguminosas porque así, sumándolos, obtienen los 9 aminoácidos esenciales. Ahora, ¿qué pasa con los omnívoros? Es muy importante que no olvides lo que acabo de mencionar. No necesitamos tanta proteína. Multiplica tu peso con las mismas consideraciones que acabo de dar para los veganos. Si estás en buen estado de salud, tienes un peso ideal, no persigues una meta específica, tu actividad física es moderada, no tienes ningún padecimiento, entonces multiplica lo mismo, tu peso por 1 gramo y obtendrás el gramo de proteínas que necesitas al día. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con nosotros, los que practicamos la alimentación flexitariana u omnívora? Bueno, pues necesitamos ser igual de cuidadosos que en los veganos, pero con la fuente. ¿A qué voy con esto? Trata de conseguir proteína de calidad, que sea huevo orgánico de libre pastoreo, que sea carne orgánica, que sea pescado, atún o salmón de libre captura, y esto te va a permitir tener buenas fuentes de proteína, es decir, limpias de antibióticos, limpias de hormonas, limpias de colorantes, de saborizantes, de glutamato monosódico, y entonces estás dejando fuera la posibilidad de llenarte de toxinas, obteniendo proteína de buena calidad
que realmente irá a la reestructuración de tus músculos. Esta es una muy buena información que cuando llegó a mí fue de gran relevancia, cambió mi vida y cambió la manera en la que tomaba mis decisiones al obtener proteína, porque puedo estar sacrificando la cantidad de la proteína y la asimilación de mi cuerpo si compro cualquier carne, si compro cualquier huevo, si compro o consumo cualquier pescado, con la consideración de que en realidad necesitamos poca proteína y no toda necesita ser de origen animal. Podemos bajarle incluso el presupuesto a nuestra semana gastando menos en carne, tal vez gastando un poquito más en carne orgánica, pero comprando menos a la semana, y eso nos va a hacer verdaderamente gozar de proteína de calidad y evitar la acumulación de toxinas y que esto salga contraproducente. A veces buscando alimentos de calidad o persiguiendo solamente la ingesta de proteína, sacrifico órganos de desintoxicación como el colon o el hígado, por estar exponiendo nuestro cuerpo a alimentación de muy mala calidad, a proteína animal de muy mala calidad. Desafortunadamente, las nuevas prácticas o las técnicas mediante las cuales se produce carne, se produce huevo, se produce pollo, no son las más saludables y se ha confirmado que estamos obteniendo muchísimas toxinas a partir de antibióticos, a partir de hormonas, y puedes hacerle un gran favor a tu cuerpo buscando proteína de calidad. Algo que cambió mucho mi manera de pensar fue, o algo que me ayudó mucho, fue tomar en cuenta lo que mencionaba hace unos minutos: no necesito tanta proteína y con esto mi cuerpo funciona bien, y a lo mejor al no necesitar tanta, entonces puedo destinar mi presupuesto a que cuando la obtenga sea de muy buena calidad. Porque la proteína es un macronutriente que, como todos, funciona mejor si le damos variedad. El cuerpo siempre da mejores resultados cuando dentro de nuestra dieta hay de todo. Variedad es una de las mejores alternativas, una de las mejores herramientas que podemos darle a nuestro sistema digestivo. Uno, para que no se cicle con el mismo alimento; dos, para que siga obteniendo beneficios de ese alimento; tres, para que no cree resistencia o intolerancia por estar siendo expuesto siempre al mismo alimento; y cuatro, porque disfrutamos más comer de esta manera. Así que dale a tu cuerpo variedad. No todos los días necesitas desayunar huevo, no todos los días necesitas ingerir carne roja, y recuerden siempre que hay otras fuentes también limpias, igual de poderosas, que pueden darle variedad a tu dieta, como son las leguminosas y como son los cereales. Esta proteína, o este grupo alimenticio más bien, es un grupo que nos brinda control de apetito, así que esto es padrísimo porque tardamos mucho en digerirlo. Entre 3 a 4 horas estamos hablando de que el sistema digestivo terminó de digerir una proteína. Entonces, si estás buscando controlar tu peso, si estás buscando regular el azúcar en tu sangre, la proteína es el mejor aliado para que puedas tener control de apetito, porque, repito, es muy lenta de digerir, porque modera la respuesta de la insulina en sangre. Recuerda que la insulina es la hormona encargada de conducir la molécula de glucosa hasta las células. Es una hormona súper poderosa de la que voy a estar hablando en siguientes pláticas. Ojalá que puedan tomar estos lives para hablar solamente de la insulina y de la diabetes, pero la proteína es una gran aliada para el diabético, es una gran aliada para bajar de peso, para controlar el azúcar en sangre, para poder salir de la franja de prediabetes y para poder tener un mantenimiento y lucir una buena composición corporal. Entonces, aquí llevamos dos beneficios: controla mi apetito, controla la insulina, el azúcar en sangre. Carbohidrato y proteína, nunca lo olvides, son la unión perfecta. Entonces, si estás buscando entrenar, buena fuente de carbohidrato, buena fuente de proteína, y tendrás, digamos que, el maridaje perfecto. Son un gran matrimonio, por así decirlo. Uno es la fuente de energía con la que se van a construir los músculos, y la proteína es la materia prima de construcción. Así que carbohidrato y proteína en cada plato logra que podemos sentirnos con mucha energía, con mucho bienestar, con saciedad, sin periodos de ansiedad y con la capacidad de lograr completar nuestros entrenamientos o las actividades que tengamos durante el resto del día. Son la combinación perfecta. También la proteína ayuda a elevar los niveles de dopamina. No sé si has escuchado sobre este neurotransmisor que está
se activa dentro de nuestro cerebro, se activa principalmente por una buena función digestiva. Entonces, la proteína tiene todo que ver con la formación de este neurotransmisor que nos da bienestar, nos llena de vitalidad, vemos el mundo con más energía, con más buen humor, tenemos actitud ante la vida. Entonces, la proteína tiene mucho que ver. Fortalece el tejido muscular. Esto yo creo que es una de las principales características o es básicamente por la que todo mundo conoce a las proteínas, porque fortalece el tejido muscular. Tan importante este tejido muscular que da soporte a la piel, cubre los huesos y genera fortaleza al movernos y realizar actividades físicas diarias. Entonces, todos estos beneficios que estoy nombrándote ahora son sumamente importantes porque todo este trabajo lo hacen las proteínas en conjunto con los carbohidratos y, por supuesto, con las grasas. Entonces, son básicamente tres, es un trío haciendo todo lo posible para que estemos llenos de energía, llenos de vitalidad. Si estás en un plan, por ejemplo, de pérdida de grasa, es muy importante que cuides la ingesta de proteína, va a ser tu aliada por todas las cosas que acabo de mencionar hace unos segunditos, porque va a controlar tu ansiedad, va a controlar tu apetito, te va a mantener satisfecho o satisfecha, pero además va a permitir que comiences a ver cambios en tu musculatura, va a impedir que estés bajando de peso y comiences a verte como muy flácido o flácida, va a ser un gran aliado. Si bien la proteína no es el factor o el elemento principal a tomar en cuenta cuando quiero evitar flacidez, sí es un gran aliado. Hay otros temas u otros elementos como el colágeno y la elastina que tienen que ver todo con la flacidez y elasticidad, pero la proteína es un gran aliado porque al final, al construir y fortalecer tu tejido muscular, va a evitar que te veas menos flácido y va a evitar que pierdas masa muscular al momento de llevar a cabo un plan de pérdida de grasa. Entonces, es fundamental que cuides tu ingesta de proteínas si estás en un plan de pérdida de grasa. Si se dan cuenta, básicamente es el aliado en todo. En la construcción de masa muscular es el estelar, es la protagonista, la proteína, es un gran aliado que no puede faltar si quiero perder peso, es de los grupos alimenticios más importantes si estás embarazada o estás buscando embarazarte, de los más importantes si eres un deportista de alto rendimiento. Así que cuidado y mucha atención en tu ingesta de proteína. Es muy importante también que olvides el cálculo de 1 gramo por tus kilos de peso si eres un deportista de alto rendimiento. Esto no lo debes dejar fuera, lo necesitas, porque si no haces este cálculo personalizado, dependiendo de la actividad física que lleves, puedes pagar la factura perdiendo tejido muscular. Y al final el tejido muscular es un tejido de soporte que, como mencionaba, soporta huesos, nos mantiene casi de pie. Entonces no podemos sacrificar de ninguna manera la ingesta de la proteína y es para las personas que se encuentran buscando esta meta o están persiguiendo este objetivo, a quienes se les recomienda ingerir proteína de manera hidrolizada, es decir, en polvos que deben ser sin edulcorantes, sin saborizantes artificiales y lo más recomendable es que sean de fuentes vegetales. Una buena proteína de chícharo, de amaranto, de avena, de semillas de calabaza, de semillas de hemp, son muy buenas proteínas que no tienen fuentes animales, siguen estando limpias, son grandes aliadas para que las puedas consumir inmediatamente después de terminar tu ejercicio, justo cuando los músculos están hambrientos de proteína, porque acabas de concluir tu ejercicio y acabas de llevar tu músculo a un esfuerzo que no conocía y necesita recuperarse a través de la proteína. Así que mucho cuidado con las personas que están haciendo este tipo de actividad porque sí necesitan proteína hidrolizada. Para completar su plan de alimentación, el huevo, el hemp, que son las semillas de cáñamo, las semillas de calabaza, semillas de girasol, las semillas o germinado de lenteja, obviamente carne, pollo, atún, huevo, son grandes fuentes de proteína para la construcción de músculos después de un buen entrenamiento. Así que un buen consejo o un buen tip es que después de que terminas tu entrenamiento, tienes 30 minutos para que el músculo absorba rapidísimo las proteínas de las que está ávido, está sediento. Entonces, considera que no pasen más de 30 minutos después de tu entrenamiento para que puedas darle a tu cuerpo la cantidad necesaria de proteína que necesita para recomponerse.
Ahora, ¿cómo puedo medirlo si estoy como en un plan relajado, estoy haciendo una actividad física moderada, pero no quiero tener deficiencia en mi ingesta de proteína? Pues lo que diga tu palma de la mano, esa es la cantidad medida de una manera muy sencilla, sin hacer ningún cálculo, de la proteína que necesitas ingerir para tener un día completo de los 3 macronutrientes. Revisa mi plática de los carbohidratos para que vayas completando esta información. La siguiente semana voy a hablar sobre las grasas, que es un grupo alimenticio al que muchas personas, al igual que los carbohidratos, les pueden tener miedo. Sin embargo, son grandes aliadas porque la grasa se quema con grasa o la grasa se oxida con grasa. Así que este fue el tema de las proteínas. Espero les haya gustado, espero les sirva. Dejen comentarios, compartan el video y no se olviden también de seguirme en mis redes sociales, Patricia Pineda, Cocina Saludable, en Facebook y en Instagram. Ahí pueden ver recetas, sobre todo con este tema, pueden buscar recetas donde tengo licuados de proteína de manera caseros, es decir, sin procesados, que no vengan de una fábrica, que puedes hacer con tus ingredientes en casa, usando proteína de origen vegetal, proteína muy limpia. Así que no se te olvide, la proteína es uno de los macronutrientes, es decir, uno de los grupos esenciales sin los cuales no podemos generar energía y no podemos vivir. Es el protagonista en la construcción de tejido muscular, de órganos y en la construcción de hormonas también. Es un grupo alimenticio que podemos obtener de dos fuentes, vegetal o fuente animal. Si obtenemos la fuente animal, tenemos los 9 aminoácidos completos que necesitamos para vivir. Si obtenemos fuentes de proteína vegetal, necesitamos hacer un cálculo para obtener los 9 aminoácidos, pero podríamos completarlos sin problemas. En realidad, no necesitamos tanta proteína. Calcula tu peso por 1 gramo y obtendrás los gramos de proteína que necesitas al día, salvo que seas un deportista de alto rendimiento o estés empezando a hacer entrenamiento con pesas. Es importante que consultes a un profesional de la salud o a un health coach que pueda guiarte con el cálculo de tus macronutrientes, pero nunca dejar fuera la proteína que nos da saciedad, regula los niveles de azúcar en sangre, construye tejidos, construye músculos, es nuestro aliado en la composición corporal y nuestro aliado para perder peso o mantenernos en nuestro peso. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. No se les olvide estar siguiendo las redes de CONAIP y suscribirse a nuestro contenido semanal. Gracias y bonita tarde.